buenos días, sean bienvenidos todos ustedes. Hoy 5 de febrero. Claudio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, mi querido Juanjo, bien, gracias a Dios. Aquí hoy disfrutando el puente, pero todo muy bien, gracias a Dios. ¿Tú? Así es, amigo, aquí es Día de Asueto. Estamos festejando la promulgación de la Constitución de 1917. Y pues para variar, también hoy el presidente va a ser su día. Sabemos que es un personaje que le encantan los simbolismos. Hoy el presidente a las 5 de la tarde va a presentar un paquete de reformas para la Constitución, lo cual creo que pues es relevante platicarlo, Claudio, ya que pues no sé si tú te acuerdes cuando fue la pandemia que le dijo que la pandemia le cayó como anillo al dedo. Creo que estas iniciativas que quiere hacer el día de hoy también le caen como anillo al dedo, y más en una semana, pues yo creo que complicada para López Obrador, que es un personaje que le gusta pues siempre eh, tener la agenda. Él es el que normalmente en sus mañaneras dicta de qué se va a hablar. Y pues en esta ocasión, Claudio, la semana que acaba de concluir, creo yo que fue una semana que no le favoreció, una semana que estuvo llena de noticias a su alrededor. Eh, por ahí no sabría yo decirlo, no es como que mi fuerte de comentarlo, pero en función de que ahí parece que hay una estrategia en contra de él, sale un artículo en el cual presuntamente él está relacionado con el crimen organizado, que el crimen organizado financió la campaña del 2006. Y lo que llama la atención, pues, es que al igual que con Genaro García Luna, es un testigo protegido el que nos dice estas noticias, y pues el presidente reacciona como tal. También, pues, ya van 2 semanas que se está hablando pues, los nexos de amigos del hijo del presidente que están involucrados en el Tren Maya, y que, pues, esto, pues, a ojos abiertos es corrupción. Y aunado con que pues Xóchitl Gálvez fue a Nueva York a reunirse con congresistas, hizo una gira, eh, queramos o no, está robando cámara, y pues la inseguridad. Entonces, hay muchos temas, Claudio, los cuales pues seguramente en el lapso de este programa irán saliendo. Pero el punto aquí es de que sin duda, de hecho hoy mismo, los transportistas van a hacer un paro porque pues también en las carreteras ya la realidad rebasó a López Obrador, y pues al día de hoy hay un promedio de 22 asaltos en carretera. Y pues vamos a ver qué sucede, Claudio, porque lo que es un hecho es que vemos a un presidente muy metido en las elecciones, un presidente involucrado al 100, y que seguramente es de relevancia que gane Morena, porque creo yo se meterían muchos problemas, Claudio. Discúlpeme. Creo que sí, la semana no fue muy favorecedora para López Obrador. Y la respuesta, creo que en esta semana, de manera mucho más em, importante que en otras ocasiones, han sido los distractores, ¿no? Creo que ha habido bastantes distractores en esta semana. Porque ante la serie de ataques, creo que una de las más importantes es esta aparición de un reportaje en un medio famoso e importante de gran circulación en Estados Unidos, en particular con un reportero americano que está hablando sobre el vínculo y la financiación en la campaña de 2006 para López Obrador por parte del narcotráfico, específicamente del cártel de Sinaloa. Financiamiento que pues ya había sido demostrado en algún momento y que es querido echar por abajo simplemente diciendo que las fuentes no son confiables. Mismísimas fuentes que se han estado utilizando para el juicio de Genaro García Luna, por ejemplo.
Y no es por defender a Genaro García Luna, sino que en el momento en el que es para una persona que es opositora o que es moneda de cambio para el presidente y le conviene, entonces es válido, pero cuando es en contra del presidente, entonces no es válido, ¿no? Lo cual, pues obviamente le genera un revés importante con cara a esto. Y resulta que el reportaje se replica en varias ocasiones, junto con, por supuesto, la aparición de pues de estos nexos o de estos presuntos nexos de los amigos de López Obrador, de los hijos de López Obrador, específicamente de una persona de nombre Amílcar, que resulta que es el más beneficiado con todo, ¿no? Y pues bueno, a partir de ahí, creo que de esto, bueno, por supuesto los señalamientos de San Juana Martínez de esta semana que me parecen aún más escandalosos, ¿no? Porque ahí están pisoteando los derechos de trabajadores y están violando toda la ley, ¿no? Específicamente de la ley del trabajo y, y obviamente en favor de la campaña de Claudia Sheinbaum, lo cual me parece pues muy escandaloso. Y veo que hay, Juanjo, muchos distractores a partir de estas noticias que pues obviamente llevan, ¿no? Y no sé si tú identificas otros, pero por ejemplo, escuchamos hace 2 o 3 días que a Noroña lo están amenazando de muerte y que le dan 30 días para que abandone el país y deje la política o lo van a matar, ¿no? Y entonces, pues lo hace público, se queja, está atacando y una serie de cosas, ¿no? Poniéndose como víctima y me parece que la conversación la tratan de llevar para allá para distraer de esta situación, pero pues bueno, resulta que a Noroña nadie lo pela y entonces no fue trascendental, a nadie le importó y no funcionó como como un distractor lo suficientemente fuerte y pesado, pero pues entonces empezaron a aparecer otros, ¿no? Que empiezan a surgir, de los cuales, pues bueno, creo que vale la pena que hablemos un poquito ahí, pero sumado a esto y regresando un poquito a la semana, además le tiraron la reforma energética al presidente el martes en la Suprema Corte, lo cual, por supuesto, está pues favoreciendo lo que bien dices, en un momentito va a ser el presidente. Bueno, acabando la mañanera, Juanjo, a las 9 de la mañana hay un discurso en el Zócalo Ujú. que por supuesto ya habíamos visto que en respuesta a las marchas que hace la oposición, el presidente siempre convocaba una reunión después como para decir, miren cuánta gente junto. Ahora, queriendo dar un madruguete, lo hace antes, 15 días antes de la próxima marcha que va a ser el 18 de febrero, en defensa de la democracia. Hoy hace un discurso en el Zócalo. Y un poquito más tarde entrega este paquete de reformas que tiene 10 reformas importantes, pues que a mí me parecen no otra cosa más que un enorme distractor, ¿no? De esas, el distractor, para mí el distractor más grande tiene que ver con la prohibición del fentanilo, ¿no? Que ya platicamos un poquito la semana pasada, pero me parece absurdo porque ya están prohibidos tanto el uso, la comercialización y el consumo de sustancias estupefacientes que se conocen como narcóticos. De ahí que existe el nombre de narcotráfico, ¿no? Porque pues se trafica de manera ilegal con estas sustancias y de las cuales. Entonces, yo no entiendo qué es lo que va a prohibir si ya está prohibido, ¿no? Es decir, que aparezca una nueva droga que se llama fentanilo y no esté especificada, no significa que haya necesidad de prohibirla otra vez porque ya está prohibido. Eso no es otra cosa más que un distractor junto con las otras, ¿no? Claro que en las otras hay una gran preocupación porque regresa el asunto que también ya había sido un revés para el presidente de que la Guardia Nacional fuera completamente militarizada, que ya había echado para atrás, y otros elementos que hay
que tratar, pero bueno, estos son reveses, amigo, y responde con distractores. ¿De qué está distrayendo? No solamente del asunto de su posibilidad de campaña, sino de algo que me parece que es todavía más grave y que comentaremos en un momento, porque dice la Comisión Nacional del Agua que estamos con las presas en el país al casi 35% en esta época de invierno, cuando normalmente y estadísticamente para estas fechas están llenas a un 75 u 85%, dependiendo de cuáles sean. Hoy estamos al 35% y específicamente la Ciudad de México dice que tenemos 147 días de agua y después se va a acabar. Entonces entraremos en una de las crisis más graves de nuestro país. Y entonces empiezan a causar cierto alerta, cierto temor, cierto, pues obviamente sería un caos que la Ciudad de México se queda sin agua en tan solo 147 días. Que adivina cuándo se cumplen esos 147 días. El 2 de junio, ¿no? Que a mí me parece como, no sé, una coincidencia muy siniestra. Claudia Sheinbaum avisa que en 15 días presenta una propuesta para contrarrestar esto con tres puntos principales. Uno, los derechos del agua, es decir, cómo se debe tratar el agua, etcétera. Un sistema, una propuesta, una serie de propuestas donde se van a proponer, dice ella, eh, los puntos que se tienen que considerar para cuidar el agua. Y tercero, cuál va a ser el manejo de las concesiones. Y entonces se prende una alarma porque adivinen quién en esta semana se quedó con la concesión del agua en la Ciudad de México. Y ahorita les digo, ¿no? Vamos a comenzar con nuestros análisis y empezamos a platicar de esos temas. Mira, con respecto al último que acabas de comentar, ahí son cosas que nosotros como ciudadanos no nos damos cuenta, pero en la época donde gobernaba el PRI, o en esas épocas donde gobernaba el PRI, el presupuesto para el agua era de 120 millones. A raíz de que entró el gobierno de Claudia Sheinbaum, dije del PRI en la época del PRI, pero era del PRD, pero a raíz de que entra Claudia Sheinbaum en particular, se reduce el presupuesto pues para invertir en la infraestructura del agua en la Ciudad de México a 60,000, pero en este año en particular se redujo a 48,000 millones. Entonces, ¿qué quiere decir esto, Claudio? Que eso que hace López Obrador para financiar sus grandes obras, el ejemplo del agua es uno de ellos. Y aparte, aquí pues hay que ver que también mucha gente no cree en el cambio climático, pero simplemente ayer eh, un especialista en agenda pública, el programa que sale en Foro TV, dice que la cantidad de lluvia y la cantidad de recepción que se va a tener en los próximos años, tanto en la Ciudad de México como en el norte, pues es de llamar mucho la atención. Ahora, yo empecé con esto porque va muy ligado también con la reforma constitucional de la cual no pudo seguir su proceso, esa que quiso López Obrador imponer pues para usar solamente la energía generada por CFE por sobre otra energía renovable. eh, Esta energía que hace CFE es sucia, es cara y elimina que México haga subastas energéticas para adquirir pues mejores precios, elimina el autoabasto para, para vender energía eléctrica y energías limpias. ¿Qué quiere decir esto, Claudio? Que eso que no vemos los ciudadanos, que son las políticas de López Obrador, que se supone tiene que beneficiar a los más pobres y nos tiene que beneficiar en general a los ciudadanos, realmente nunca lo hace con esa intención. Él lo hace para tener el monopolio del poder y pues en particular no sé qué ganaría López Obrador, es una pregunta abierta, dejando a la Ciudad de México sin agua, dejando a México sin ser un competidor mundial de energías limpias. Lo único que se me viene a la mente, pues es simplemente esa visión que él tiene de una persona de los años 70 que creció con el PRI, que fue parte del PRI, en donde
su visión es corta y donde él no ve el daño o los beneficios que pueda ocasionar al país. Dicho lo anterior, pues bueno, simplemente lo que puedo ver aquí es que el presidente durante todo su sexenio se la ha pasado mintiéndonos y utilizando una retórica que es muy fácil, y ya lo hemos dicho muchas veces, de llegarle al mexicano, o sea, a ese mexicano que por desgracia el mismo sistema no le ha permitido salir adelante. Entonces, cuando tú dices que todo va a ser igual para todos, que, que primero los pobres, que por el bien de todos, él va a hacer muchas reformas. Pero lo que es un hecho es que nos está llevando a un callejón sin salida, Claudio. Un callejón sin salida donde nosotros como mexicanos no nos damos cuenta que poco a poco ha ido minando a todas las instituciones que, pues, que le generan contrapeso, ¿no? O sea, ya fue contra el IFE, ya fue contra el CIDE, ya fue contra el INE, ya fue contra Notimex, ya fue contra el CRE, ya fue contra el INAI. O sea, cuando tú le vas juntando todo lo que ha hecho y ha destruido, porque una manera de destruir es simplemente dejarlo sin recursos, es como si a un ser humano los dejara sin comer. O sea, no lo estás matando directamente, pero sí le estás provocando una muerte lenta. Para ejemplo, el INE, el problema que había cuando estaba el presidente anterior y los consejeros anteriores es que había un gasto desmedido y ganaban más que el presidente. Bueno, ahora con la nueva presidenta que indica que se va a dar un bono de 300,000 pesos a él y a los consejeros, pues vemos a un presidente que no dice nada, que ya contra el INE no tiene pues ninguna molestia ni ninguna anomalía. Pero el punto aquí, Claudio, es que el hecho de que no veamos como mexicanos que cuando quita los fideicomisos y cuando recorta los recursos a las diferentes secretarías, pues esto en algún momento se tiene que reflejar. Y esto, por desgracia, se va a reflejar en la Ciudad de México, donde pues le estás pegando al corazón económico del país, en donde, entre otras cosas, este tipo de situaciones pues pueden afectar las inversiones de inversionistas nacionales y extranjeros, y entonces estás dejando de ser atractivo a la capital, Claudio. Entonces, aquí el problema es que las consecuencias directas, pues van a ser para sus ciudadanos. Yo he visto en diferentes ciudades y me tocó vivirlo en la Ciudad de México, el tandeo de agua en delegaciones importantes como la Cuauhtémoc o como la Benito Juárez, en donde tú dices, bueno, es increíble, pues, eh, el dinero que hay en la Ciudad de México y todo lo que se podría hacer en infraestructura para que caigan en esa situación, amigo. Ujú. Cuando preguntas, no sé qué persigue al dejar sin agua a la Ciudad de México, pues creo, anticipándome un poquito a la forma de actuar del presidente, pues es a decir, si no votan por mí no les doy agua, ¿no? No lo hace tan cínicamente, sino de decir, el que tiene la solución soy yo, pero voten por mí para que la pueda implementar, ¿no? Porque la otra persona no la tiene. Y eso es preocupante, mi querido amigo. Y perdona, ahora que estabas hablando, te ponía atención, por supuesto, pero estaba viendo porque casualmente ahorita tiraron la base de datos de las concesionarias del agua para que yo lo pueda demostrar, porque están en la página de presidencia y no puedo entrar. Simplemente estoy tratando y no puedo entrar, ¿no? Porque ahí les queda demostrar. Pero está puesto ahí, mi querido amigo. ¿Por qué hacen el tandeo? ¿Por qué tienen esto? Bueno, yo nomás quiero que piensen una cosa. ¿Cuánto tiempo tiene en el dominio público, es decir, en el conocimiento de toda la gente, que, que Iztapalapa no tiene agua? Según yo, desde que tú y yo éramos niños, adolescentes probablemente, está la noticia bien sabida que Iztapalapa, la delegación Iztapalapa de la Ciudad de México, hoy alcaldía, al oriente de la ciudad, no tiene agua.
¿no? Y que hay una cantidad de problemas derivados de eso, pero simplemente no hay agua. Hoy se está racionando el agua en toda la ciudad, ¿no? En algunas alcaldías más, en otras alcaldías menos, pero finalmente se está racionando para que la gente empiece hoy, pues, a cuidar el agua. Sí hay que cuidarla, por supuesto. Yo no estoy diciendo que no, pero sí hay un manejo político en este razonamiento, ¿no? Sobre todo cuando hoy ya empieza a racionar, ya empieza a haber escasez, ya empiezan a mandar pipas a todos lados, ya empieza a ver todo esto y te dicen que van a manejar el agua, pero, ¿a qué voy con lo de Iztapalapa? Clara Brugada fue alcaldesa de Iztapalapa, creo que primero delegada y luego alcaldesa, porque le tocó cuando hay este cambio de nombramiento, pero si no, no es importante. Estuvo al frente de Iztapalapa durante 2 periodos completitos. En ese tiempo no hizo absolutamente nada para que hubiera agua, nada. Y perdónenme, pero Claudia Sheinbaum tampoco cuando fue jefa de gobierno en la Ciudad de México. Es decir, los problemas del agua, de escasez de agua, de distribución de agua, de mantenimiento de la red hidráulica, no mejoraron en el tiempo que estuvo ni Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno, ni Clara Grubada como jefa de Iztapalapa. Tan es así que hoy tenemos una crisis que está más grande, que se incrementa por el problema de la sequía que hemos tenido durante ya 3 años continuos y que, pues si ustedes hacen tantita memoria, creo yo, según yo, si no me equivoco, en mi memoria, no, no porque lo esté viendo en registros de ningún tipo, sino nada más por lo que yo me acuerdo, que yo me acuerdo porque además viví las consecuencias de esto. En el 2017 fue la última vez que llovió estrepitosamente en la Ciudad de México, al grado que hubo inundaciones graves. Y por eso les digo, porque pues yo fui víctima de estas inundaciones, ¿no? Perdimos muchas cosas por las inundaciones que habían sido, pues ya ven que ahora les dicen atípicas, ¿no? Pero que había tenido sistemáticamente un aumento en las lluvias y que habían ocasionado inundaciones graves, ¿no? Al grado que en la institución donde yo laboraba en ese momento, se inundaban y perdimos equipos de cómputo, inmobiliario y un montón de cosas. Y, por ejemplo, a la vuelta de esa institución estaba el TEC de Monterrey, y también perdió un montón de cosas porque se había inundado terriblemente. Pero esa fue la última vez que pasó eso y a partir de ahí empezamos a tener cada vez menos, menos, menos. Y si ustedes se acuerdan, el año pasado, 2023, la época de lluvias, no hubo lluvias, o sea, casi no llovió cuando teníamos lluvias todos los días en la tarde y de repente había precipitaciones que pasaban de lo normal y todo. En este año pasaban 2, 3, 4 días sin que lloviera y luego llovía normalito y luego otra vez 2, 3, 4 días y normalito. Y es en todo el país. Acuérdense que Samuel García, como gobernador de Nuevo León, contrató unos aviones para bombardear nubes, se hizo show y todo, y no pasó nada. Y luego inauguró este sistema de distribución de agua del Cuchillo y no ha pasado nada. Y claro, no es por ineficiencia, al todo, el 100% no es la responsabilidad del 100% de eso, sino que de verdad hay una escasez de agua, hay estiaje, hay sequía, hay falta de lluvia, hay un cambio climático, o sea, tenemos que entender eso, ¿no? Pero está afectando. Pero a cambio de eso no hay un buen manejo, ¿no? Y en respuesta, la semana pasada aparece la lista de la base de datos de quienes tienen las concesiones para el agua, para el manejo del agua, para la distribución, para una comercialización con el agua. Y entonces yo me encuentro que una de las personas que acaban de adquirir una concesión, una de las más importantes con mayor participación, se llama, adivina cómo, mi querido amigo, ¿no? Para que puedan tener una idea, se llama Jesús María Tarriba Unger. Para quien no sepa quién es, está jugando ahorita a ser el esposo de Claudia Sheinbaum, el recién casado esposo de Claudia Sheinbaum. No es que yo quiera ser mal pensado, pero carajo, en plena crisis del agua, cuando están avisando que nos quedan 147 días de agua en la Ciudad de México, que el sistema Cutzamala y el Lerma están mal, que se encuentran al 35%
del cual depende el 29% de distribución del agua, que los pozos de los cuales depende el 60% de distribución del agua se encuentran a menos de la mitad, que no vamos a tener agua, que viene un caos, porque esa es la palabra que están utilizando, se acerca un caos, y que la propuesta de Claudio Sheinbaum es manejar y distribuir la concesión del agua para que sí tengamos, y esa concesión la tiene su esposo, perdón, pero ¿qué quieren que piense? Pues, que ha de ser muy honesto, porque recuerda que todo lo que toca la 4T es honestidad. Y volvemos ahora al tema y conectando puntos, pues del reportaje que se dio apenas unos días anteriores, el como tú ya bien comentaste, Claudio, lo hace pues un periodista. Yo no lo conocía, de hecho, obviamente a raíz de esta noticia, supe que es Tim Golden y que es un periodista pues que ha ganado pues premios reconocidos a nivel mundial. Aquí llama la atención dos cosas. La primera es que es una publicación junto con la de Anabel Hernández que se emiten, por decirlo, el mismo día y que hablan pues exactamente de lo mismo. El punto aquí, Claudio, yo no quisiera centrarme en si esto es verdad o no, porque pues obviamente yo me imagino, creo que detrás de esto, pues hay muchísimas intenciones, este, en ambos sentidos. Y digo en ambos sentidos porque creo yo que también aquí está involucrado, pues tanto la DEA, pero también el gobierno de Estados Unidos. Hay que poner en perspectiva que también ellos van a entrar o ya están entrando a una etapa electoral y que sin lugar a dudas el tema fronterizo para ambos candidatos en Estados Unidos, tanto el republicano como en este caso el demócrata, eh, sin lugar a dudas, lo que les va a hacer que ganen adeptos o no, pues es la seguridad fronteriza. Pero en este caso quisiera yo centrarme, Claudio, en cómo el presidente de México actúa ante una misma situación de forma diferente. Y digo de una misma situación porque cabe señalar que el que da esta información es un testigo protegido llamado Jennifer. Solo Jennifer, que además ha sido con el mismo nombre clave, quiero decir, que se ha utilizado para muchos otros juicios. O Es correcto. De hecho, es la misma persona que acusó a Genaro García Luna de tener relaciones con el crimen organizado. Y lo que cabe mencionar es que también Anabel Hernández hizo publicaciones de este personaje e hizo publicaciones del caso de Genaro García Luna. La diferencia es que Andrés Manuel López Obrador en esta ocasión, como es la persona aludida, pues dice que Anabel es una sicaria de la información, cuando en su momento Anabel Hernández presentaba el caso Genaro García Luna. Para López Obrador, Anabel Hernández era una honorable periodista, respetable. Cuando esta misma situación involucraba a Genaro García Luna, López Obrador decía que Jennifer, o le daba la credibilidad a Jennifer y decía, ya ven, como si Genaro García Luna estaba involucrado con el crimen organizado, y cuando es directamente él, pues el personaje involucrado, entonces ya es un acto para difamarlo. Entonces, aquí cabe mencionar cómo López Obrador en un acto, pues se ve de cuerpo completo, o sea, es una persona que dependiendo la información que tenga, la maneja a su favor o en su contra, y que pues como mexicanos nos deberíamos dar cuenta que el presidente siempre juega con la información, Claudio. siempre, este es el asunto que es importante, porque yo no sé si lo que voy a decir sea 100% válido en lo que voy a decir, pero cuando hay un señalamiento de cualquier tipo, en este caso hay un señalamiento que hace el periodista estadounidense para un medio que, pues,
hasta donde puedo entender, yo tengo que ser honesto, yo no lo había escuchado, yo no conocía este medio, lo cual se me hace raro porque tú sabes que yo estoy trabajando en el medio editorial, en la industria editorial, y Sí, conozco muchas publicaciones, y esta de donde publica Tim Golden, no la conocía. La conozco a partir de que aparece la nota, pues me pongo a averiguar y entiendo por lo que estoy descubriendo que sí es un medio respetado, de mucha difusión y que aparentemente es muy serio. Es decir, eso significa que aparentemente no se arriesgaría a publicar algo que no estuviera confirmado y que no tuviera una fuente fidedigna. Eso no significa que tengan que revelar quién es la fuente, pues es un asunto de seguridad lógica, ¿no? Evidente. Y por eso es que se pone un supuesto nombre clave que dice Jennifer, y que digo, yo no estoy seguro de que de verdad sea la misma persona. Yo pensaría, y se me haría más lógico, pensar que es el nombre clave que se le dan a distintos testigos porque están protegidos, pues en una intención de protegerlos y de distraer, ¿no? Entonces Jennifer podría haber 15, pero vamos a ujú. suponer que es la misma Jennifer. No, no es importante. Creo que esta parte ahorita en este momento no es relevante con lo que yo quiero comentar. Cuando está haciendo el señalamiento y están diciendo, bueno, es que hay una prueba, hay evidencias y hay un testimonio, pues esa Jennifer tal vez le constate que ella, a lo mejor ella fue la que entregó o esa persona entregó el dinero al observador, no sé. Si a mí me están haciendo el señalamiento y mi respuesta es un sicario de información, les conviene, no sé qué, pero todo va en función de un ataque. Ojo, no está descalificando ni al medio ni a la nota, sino a Sí, la sí, sí. persona porque lo está evidenciando, pero no lo desmiente. Para mí es una forma de aceptar la culpa. Y a eso es a lo que iba con que no sé si sea válido lo que estoy diciendo, porque no se supone que lo que deberías hacer es decir, lo niego y demuestro que no, Sí, y lo más lógico es que López Obrador interpusiera una demanda en Estados Unidos por difamación, contra el digamos. periodista, contra la DEA, contra el periódico que hace esta publicación, y en México contra la periodista y contra el medio que sacan este reportaje. Pero eso no lo vemos porque con López Obrador así sucede, o sea, nunca desmiente lo hecho, porque por ejemplo, al día de hoy tampoco ha desmentido lo que o los reportajes que han hecho tanto Aristegui como Loret de Mola o Latinos. Él siempre se va a la persona, pero no mete demandas, no hay esa defensa legal que él tiene todo derecho a poner, Claudio. Eso es justamente, ¿no? Porque, pues en respuesta a eso, también en esta semana, el último reportaje de Latinos que presenta Loret, que ojo, esto es importante, no lo hizo Loret. Es No. que Loret está al frente del programa del noticiero y la investigación la están haciendo sus reporteros. Es decir, el mérito es para ellos, pero pues lo presenta Loret, ¿no? Y evidencian esta serie pues yo lo puedo definir como tráfico de influencias de los amigos de los hijos de López Obrador, específicamente a este señor Amílcar, y pues es escandaloso. Y la respuesta de López Obrador es, ¿cuánto gana Loret otra vez? Y le empieza a decir que por qué tiene tanto dinero y que explique de dónde ha obtenido su fortuna y que lo reta a que intercambien sus propiedades, ¿no? Las propiedades de uno con las propiedades del otro. Pero nunca dice que no es cierto, nada más dice eso, ¿no? Que cuánto gana, que el por qué, que no sé qué. Y en el caso de Aristegui, que también creo que tiene 15 días, tal vez 3 semanas, del desvío del dinero del TUA, del aeropuerto Benito Juárez, para pagar las deudas derivadas de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, la respuesta es Aristegui es una sicaria, nos traicionó porque no está con el movimiento, ¿no? Pero en ningún caso está desmintiendo y está diciendo que él no lo ha hecho. Es correcto.
Lo cual, pues bueno, aquí podríamos decir, López Obrador no está mintiendo, ¿no? Es decir, él al decir que no es culpable porque es mentira lo que están diciendo, pues está aceptando, está diciendo la verdad, pero su respuesta, distractor, por supuesto, es me están atacando, ¿no? O sea, soy víctima, me están evidenciando. Entonces, es la prensa que no quiere estar conmigo y paralelo a esto aparece esta serie de ataques orquestados por el departamento del vocero de la presidencia, encabezado por Jesús Ramírez Cuevas, que esta semana se van y atacan a San Juana Martínez de una forma impresionante, porque San Juana está evidenciando que se desvían recursos que estaban destinados, específicamente ella alega, ¿no? Al pago de indemnizaciones por despido al personal de Notimex, que iban a quitar un porcentaje, no me acuerdo ahora cuánto es el porcentaje, pero aunque fuera el 1% es escandaloso, pero creo que alcanza hasta un 30%, tú me corriges si tienes el dato exacto, para pagar o para financiar la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum. Y entonces, aquí sí hay gente que aparece y dice, no es cierto, pero San Juana, creo que fue el presidente, ¿no? Que dice, a ver, preséntame pruebas. Y entonces cuando San Juana dice, aquí están las pruebas, entonces salen los ataques, ¿no? Y entonces sale esto. Y esto funciona un distractor perfecto, ¿no? Distractor que se ve sumado, por ejemplo, a la inauguración o reinauguración del malecón en Tabasco, donde por cierto López Obrador fue abucheado cuando hace la Sí. presentación en su propia tierra, ¿no? Pues que Loret es malo, que a Noroña lo amenazan cuando además se está metiendo con el INE y donde Tadei pues ya no tiene tampoco forma de ayudar a Noroña en sus declaraciones, y cuando, no sé, Juanjo, a mí me parece una situación, pues no sé si llamarle absurda, pero me llama la atención que la semana pasada eh, se reinauguran o se reinician las corridas de toros en la Plaza de Toros México, aquí en la ciudad, que es una de las más importantes. De hecho, es conocida como la Monumental por el tamaño y la importancia que tiene. Y empieza a haber una serie de protestas de la gente que estaba en contra de esto, ¿no? ¿Por qué se reinauguran? Porque consiguen o se permite la, se echa para abajo una suspensión de una sentencia donde se prohibían las corridas de toros en la Ciudad de México. Y entonces, al echarse por abajo, empieza a haber protestas de las personas que están en contra de las corridas, de los protectores de animales y del maltrato animal y llama la atención, ¿no? Y entonces consiguen al otro día una suspensión de esta suspensión y entonces se vuelven a prohibir. Y a los 2 días se vuelve a hacer una suspensión y entonces se reactivan para este fin de semana. Ayer hubo una y hoy, que es la corrida de aniversario, es una de las más importantes que tiene una derrama económica impresionante. Este, hay hoy corrida. Y entonces yo digo, en tiempos judiciales, cuando alguien de nuestros amigos saben el tiempo que tarda en haber una audiencia, en solicitar una resolución y todo, que a veces pasan 3, 4, 5 meses, qué casualidad, qué extraño que ahorita en una semana hubo la posibilidad de que fuera en fast track todo, 4 en una semana, con 2 días de diferencia, pasó todo. Sí, no, sí, no. ¿No? Cuando eso hubiera tardado probablemente un año en un estado normal. Pero hoy llama la atención, ¿por qué? Bueno, pues porque ¿quién da estas resoluciones? Los jueces que pertenecen al Poder Judicial, que están en juego, que se va a presentar ahorita la demanda. Es decir, este asunto de las corridas también son distractores, porque también están ya diciendo a la gente que voltea a ver eso en un asunto polémico donde te están obligando a polarizarte. ¿Estoy a favor o en contra del maltrato animal? Y te lo están poniendo en un asunto de ¿eres bueno o eres malo? ¿No? Y eres bueno o malo desde un punto de vista. Y además, perdón, que lo tome, pero también me parece un distractor que está orquestado de ambos lados,
pero Xóchitl Gálvez va a Estados Unidos a hacer una gira donde amenaza con que va a denunciar al presidente con Washington directamente pues, por todos estos vínculos y por todas las cosas que está haciendo. Y entonces aparece un supuesto comité de Morena en Nueva York que ya está comprobado, que está conformado por personas que están con Miguel Torruco aquí en la delegación Miguel Hidalgo, que viven aquí en México, que andan en todos los eventos y casualmente aparecen como residentes de Estados Unidos a abuchear y a organizar que claro, tampoco es que hubiera tanta gente, pero bueno, generan esto. Y Xochitl también genera una cortina de humo porque pone a un doble, a una doble, que sale corriendo mientras ella se va tranquilamente por otro lado y ya llevando sus cosas. Hoy va, creo que a Washington, porque esto fue en Nueva York, y hoy también hay un movimiento que están organizando estas personas en Nueva York para apoyar las, este, estas cosas que hace el presidente con sus propuestas de reforma constitucional, ¿no? Que es otro distractor por todo lo que está llamando y pidiendo, porque la reforma para que la gente gane el 100% en sus pensiones. Es decir, son distractores, son cortinas de humo para los problemas que se le están presentando al presidente porque yo insisto nuevamente, está preocupado porque no va a alcanzar la votación para hacerlo a la buena. Y entonces está tratando de hacerlo a la mala y todas estas cosas nos está llevando a entender eso, que su preocupación es llevar a la mala, porque pues ya es muy evidente que esto se está poniendo pues interesante, ¿no? Sobre todo porque si le sumamos, y perdón, pero pues bueno, esto es un asunto de bombardeo de información que me llevan a entender que son distractores, que en medio de las campañas electorales que vivimos tanto en Estados Unidos como en México, ahora resulta que la frontera se convierte en moneda de cambio. Y entonces Joe Biden propone cerrar la frontera, Trump propone cerrar la frontera, se están peleando entre ellos ahí y obviamente lo que está en juego y al quien está llevando entre las patas es a la cantidad impresionante de vidas humanas que están en la frontera. Y entonces López Obrador dice que no, que son malos, que cómo, que no sé. Entonces, ¿cuál es el panorama ante cuatro posibles escenarios que van a cambiar la geopolítica de Estados Unidos y México y que pone en jaque el foro de Sao Paulo, amigo? Porque es, el escenario uno es Joe Biden con este ya rompimiento de relaciones con López Obrador, o Joe Biden con la posibilidad de que se quedara, bueno, no con López Obrador, sino con la 4T, es decir, Joe Biden en relación con Claudia Sheinbaum si se queda presidenta, o Joe Biden reeligiéndose con una relación con Xochitl Gálvez. Y el escenario 3 es Donald Trump en una relación con una 4T que también ya rompió relación y que está diciendo que está mal y que tiene un montón de problemas, o un Donald Trump en una relación con Xochitl Gálvez. Es decir, ahorita hay cuatro juegos que no sabemos qué puede hacer y que están funcionando perfecto como un distractor pues para jalar, ahora sí que para que cada quien jale agua para su molino, ¿no? Sí, sí, y fíjate que llama la atención porque aunque lo que está haciendo Xochitl sí es un distractor, llama la atención, Claudio, que por lo menos en redes sociales todos los que apoyan a la cuarta T se lanzan en contra de Xochitl en función de desacreditarla. La pregunta aquí sería, si Xochitl va tan mal y si Xochitl no es un personaje que pueda generar peligro para el observador, pues no le darías cobertura. El chiste es que la cobertura se dio desde que Xochitl está en Estados Unidos, al grado que tú mismo estás comentando de que Xochitl engañó a los manifestantes, ¿no? Y de ahí se agarran muchos de ellos para decir que si así engañó al país o etcétera, etcétera. El punto O, aquí es o que que se equivocó otra vez con la lectura del teleprompter, ¿eh? sí, Antier, el, creo. el punto aquí es que sí está teniendo efecto las acciones que está haciendo Xochitl Gálvez y que sin lugar a dudas también se está vendiendo en el otro lado con los políticos de Estados Unidos que también influyen. Eso por un lado. Por el otro, me gustaría comentar, Claudio, no en sí por el personaje, sí por lo que representa
la información que nos presenta López Obrador es, en la semana se presentó Jorge Ramos, de el canal Univisión de Estados Unidos. Él dice que a su quinta mañanera y que sabemos cómo es Jorge Ramos, sabemos el tipo de periodismo que hace, pero también Jorge Ramos tiene algo a su favor, que presenta datos. Y cuando tú presentas datos, Claudio, probablemente tú y yo no podamos estar de acuerdo con el personaje, pero contra los datos es muy difícil refutar algo. Me llama la atención, de eso yo quisiera destacar, de esa intervención de Jorge Ramos, lo siguiente, y pues me gustaría saber también tu punto de vista, en el que le pregunta a Jorge Ramos que si él ya puede aceptar que su gobierno ha fallado en las políticas, ¿no? O sea, es un gobierno más violento a raíz de la militarización y le presenta los datos de que pues ya tenemos más de 160,000 homicidios y que ya es el mayor o la mayor cifra eh, de la historia en México. A mí lo que me llama mucho la atención es esta respuesta, Claudio, y dejo a un lado el de que él tiene otros datos y de que no ve lo mismo, etcétera. Pero cuando él dice que le presenta unas cifras o que son sus datos de que hay más muertos por infarto y por diabetes, ahí como mexicano nos debería de preocupar porque eso es banalizar una situación muy grave del país. Y Las lo tres, pongo desde este punto de vista. No es lo mismo que tú mueras de una forma natural o una enfermedad este, progresiva a que llegue alguien y te asesine. Ahora, dentro de esa respuesta banal, ¿en dónde está también el sistema de Dinamarca que íbamos a tener para este año? ¿En dónde queda la megafarmacia? ¿En dónde queda la mala política que se ha utilizado para proveer a los mexicanos de un buen servicio de salud? Si tomas en cuenta que en la pandemia se murieron pues 700,000 mexicanos, o sea, esa respuesta, por donde la veas como mexicanos, nos debe de generar una gran conciencia porque él tratando de banalizar que llegue alguien o que compare que es lo mismo que tú te mueras de forma natural o de una enfermedad, eh, la que tú quieras llamar, a que llegue alguien y te mate, desde ahí pues la comparación es terrible, Claudio. no, es lamentable y no solo es, digo, esta parte por supuesto es muy grave, ¿no? Porque además inmediatamente, es que a mí me da mucha risa porque el presidente siempre dice algo que va a convertirse en un distractor, es decir, nunca va a aceptar y te lo va a revertir, ¿no? Entonces te va a decir, sí, pero hay más muertos por obesidad. Hay más muertos porque la vida se acaba, ¿no? Porque nos tenemos que morir. Y entonces ya, con eso quiere tratar de distraer y decir que no es cierto. Y claro que a mí me pareció que el planteamiento de Jorge Ramos no fue el correcto, ¿no? Porque Jorge Ramos lo que está tratando de hacer es que el presidente acepte que su política de militarización es fallida, cuando simplemente hay que hablar que el manejo de la inseguridad en el país es fallido. Es decir, no es importante si está militarizado o no, simplemente está mal. Y el presidente dice que no. Y entonces responde que hay esto. Corte A, empieza una campaña de Jesús Ramírez Cuevas y todos sus bots. Bueno, se dicen bots, pero en realidad son personas que están pagadas para que lo hagan, de empezando por la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de Claudia Sheinbaum diciendo que este es el sexenio en donde más ha disminuido los homicidios dolosos, porque en proporción, a partir de que llegaron al punto más alto de la historia, la disminución de registros, que no significa que está ahí y que ya habíamos hablado, están eliminando todo lo que está considerado en desapariciones, pues baja. Pero lo que no alcanzan a ver, y que esto es un asunto retórico de una falacia con la que están engañando a la gente, es que ya llegaron al punto más alto. O sea, eso ya no lo pueden borrar. Hay 166,000 y tantos homicidios que se han cometido en este sexenio, 40,000, 45,000 por encima del de Peña Nieto y el de Calderón, que habían sido los más violentos. Y eso ya no lo pueden hacer. Es decir, ya llegaron al punto máximo.
Si de ahí bajan, ocultan, esconden o lo que quieran que hagan, ya es otra cosa. Ya llegaron al punto, ya no pueden borrar que es el sexenio más violento. Pero además López Obrador, aparte de banalizar y de estarse burlando, le contesta a Jorge Ramos que en Estados Unidos hay más muertos por violencia. Y entonces corte A, empiezan las personas, yo hasta lo tuiteé, retuiteé y me puse a hablar porque una de las principales voceras, que es muy famosa y tiene un montón, dice, yo vivo en la frontera con Estados Unidos, con Texas, y yo antes iba a comprar mi despensa a Texas todos los días, pero ya no voy por el riesgo que tiene de las balaceras que hay. Y dije, "Ay, o sea, esto es una burla a la inteligencia de la gente, pero el discurso va hacia allá, ¿no? Hacia decir, es más, o sea, es como decir, pues esta típica respuesta de la que nos burlamos mucho tiempo que decía el presidente, sí, sí hemos robado, pero el PRI robó más, ¿no? ¿No? Entonces, es como decir, bueno, sí, sí estamos mal, pero en otros lados están peor. Y entonces con eso te está saliendo. Y eso no puede ser, porque evidentemente hay un manejo cínico de los datos que no se están manejando de la manera correcta y están, por supuesto, banalizando. Y todo este tipo de cosas le convienen al presidente porque entonces tú estás discutiendo la retórica de Jorge Ramos, el ataque de Jorge Ramos, que si va, que si no va, que si por qué dice, que por qué ataca, que por qué no sé cuánto. ¿Cuándo fue lo de Jorge Ramos, amigo? Porque según yo, Ujú. en la tarde fue cuando se publica lo de Tim Golden, ¿no? Entonces, al presidente le conviene, pero aparte le afecta porque son dos madrazos que reciben un solo día, pero con uno oculta el otro. O sea, eso es lo que me llama la atención, que es un malabarista, ¿no? Impresionante, porque ante los ataques, pues se va con que puede ser más escandaloso para ver ¿a quién me conviene fregarme más y echarle más, ¿no? Pero finalmente lo único que está pasando es que está afectando esto. Yo quiero ver, seguramente ahorita ya podremos tener imágenes de cómo está el Zócalo y de cómo está ahí, porque ayer Eddie Small, que es el vocero de la campaña de Clara Brugada, ¿no? Si no me equivoco, estaba diciendo que hoy venía esto y que estábamos esperando un conmovedor discurso, ¿no? O sea, ay, no sé, ya, la verdad es que Eddie Small me parece una de las cosas más lamentables que pueda tener este país, y más cuando está tan vendido a la 4T, ¿no? Pues, amigo, lo que es un hecho es que, desde mi punto de vista, estamos viendo cada vez más y más a un presidente desesperado, un presidente que por desgracia para nosotros los mexicanos va a ser un protagonista en estas elecciones y que no le queda de otra, porque lo que es un hecho es que tú ves los mensajes de Claudia Sheinbaum y no es el personaje en sí, yo insisto, o sea, no es la persona, sino lo que representa. Es, es, es algo que no va a generar ningún cambio. Como mexicanos debemos de preguntarnos si realmente estamos a gusto con las políticas eh, que se han implementado en el país. Yo, por desgracia, veo día con día, pues, que la violencia sigue creciendo, eh, que el sistema de salud que nos prometió el presidente realmente dista mucho de lo que él ve y que él ve para otro lado. O sea, realmente los problemas de México no son sus problemas. Aquí lo interesante, Claudio, es que tú me preguntarías o quien nos ve. Ah, ok, entonces tú piensas que Xóchitl Gálvez es la mejor opción y te contestaría a ti o al que se pregunte eso, seguramente no. Lo que yo veo o lo que ofrece Xóchitl no es atractivo para lo que yo deseo. Sin embargo, lo que para mí veo en Xóchitl es que por lo menos eh, no estaría en riesgo la democracia. Y ese punto, como mexicano, es importante porque ahorita los jóvenes que están viendo este programa se mantienen muy aislados de la política y por supuesto que
que no estoy en contra de eso. El punto aquí es que a ellos a lo mejor no les tocó ese periodo, ese proceso que vivimos tú y yo, donde el PRI dominaba el gobierno y el país y se hacía lo que hacía el PRI. La diferencia que yo veo del PRI de antes con Morena de ahora es que por lo menos los del PRI de antes, y no lo justifico, eran personas preparadas, mínimamente, pero preparadas a lo mejor. El problema de ahorita es que veo a muchas personas en el gobierno que no tienen la capacidad y que están alineadas a una idea de un personaje que está fuera de la realidad. Entonces, lo que vamos a ver en esta semana o en estas siguientes semanas, pues va a ser lo mismo, se va a recrudecer estos ataques, pero hay que analizarlos, hay que platicarlos, hay que ponerlos sobre la mesa y hay que invitar a los jóvenes a que salgan a votar y que se den cuenta que el gobierno actual no ve por ellos ni por los pobres, sino por los intereses del mismo gobierno y de un solo personaje. Y que este personaje lo único que está haciendo es proteger a la siguiente candidata, que es Claudia Sheinbaum, de su partido, para que lo proteja de que él, en la transición del próximo gobierno, se vea, pues de alguna manera, alejado de cualquier riesgo jurídico, como él hizo con este Enrique Peña Nieto, amigo. Y yo con esto me despido y te agradezco el espacio. Sí, al respecto de esto, Juanjo, hay que tomar en cuenta que efectivamente es muy importante la participación ahora, pues por supuesto de los jóvenes, pero también de muchos otros sectores poblacionales, ¿no? De rangos de edad, porque ya habíamos platicado hace 3 o 4 emisiones sobre este Consejo Nacional que está proponiendo una nueva constitución y en la cual están mostrando o proponiendo algunos cambios que son escandalosos o que vendrían a acabar con una democracia por la que hemos estado luchando durante décadas en nuestro país y que incluso ha llevado a la movilización o a la invitación a la movilización de este 18 de febrero para que vayamos a defender eso, la democracia, ¿no? La democracia que se encuentra en riesgo. Y conectando los puntos hay que entender que justamente estas propuestas que está haciendo el presidente el día de hoy, que son más o menos 10, y que de esas 10 propuestas que está haciendo, por lo menos 7 son fantasiosas e irrealizables, lo que hacen es estar generando un sentimiento de justicia a la gente, que obviamente llama a la cuestión emocional para que la gente diga, es que sí es cierto, me han pisoteado durante años y entonces quiero luchar por eso. Y aunado a que hoy el presidente se convierte en el segundo presidente que no asiste a la ceremonia del aniversario de la promulgación de la Constitución, que es la Carta Magna y lo que permite al presidente ser presidente y que haya transiciones y que exista democracia, al no asistir, la está negando. Y al estarla negando y estar presentando una propuesta, está por supuesto diciéndonos de forma directa que no le gusta la Constitución, que no quiere la Constitución y que quiere su propia Constitución. Su propia Constitución que seguramente estas propuestas van a ser rechazadas porque no va a alcanzar la mayoría para hacerlo, pero ese rechazo lo va a tomar como un ataque personal, se va a victimizar y va a generar un encono político, social, de recelo con mucha gente para que se sienta atacada, pisoteada por una oligarquía que lo único que está haciendo es tratar de defender una democracia y que haya una transición pacífica para el poder, ya sea para la 4T o para la oposición, pero que se pueda dar y que el presidente no está dando. Entonces, si empezamos a Sí. conectar los puntos, es preocupante que podamos tener una amenaza a la democracia, ¿no? O sea, esto ya son focos rojos que nos tiene que estar alertando de qué es lo que tenemos que hacer en una defensa al país Así y que es. se tiene que hacer en primera instancia ahorita participando, ¿no? Entonces, pues hay que estar pendientes, hay que tomar conciencia y
pues a ver qué es lo que va sucediendo en estos días y ya veremos al ratito las primeras imágenes de este discurso en el Zócalo y lo que pueda ir sucediendo al ratito en esta ceremonia, porque va a ir la secretaria de Gobernación, seguramente dará algún discurso que tratará de incendiar y de generar alguna polémica y que se cerrará perfectamente bien en la tarde con la entrega de este paquete en un recinto donde se promulgó la Constitución de 1857, que yo repito, pues ya es una señal, ¿no? Semióticamente es la señal de que el presidente quiere pisotear esta Constitución. Cuidado. Y pues bueno, con eso nos despedimos, mi querido Juanjo, te agradezco mucho, por supuesto, como siempre. Es un honor compartir este micrófono contigo en este espacio y Gracias. gracias a todos los que nos acompañan, nos escuchan y nos comentan y pues por aquí nos vemos, ¿no? Aunque nos tachen de aburridos, dice una cuatrotera, que somos muy aburridos. Sí, sí la leí. Pero bueno, pues muchas gracias, mi querido Juanjo, y gracias a todos los que nos acompañan y nos vemos la próxima semana si Dios quiere. Hasta la próxima.